Gente bonita, este episodio está enfocado a visibilizar a las asexualidades de nuestra sociedad. 6 de abril, Día Internacional de las Asexualidades. Ese es el enfoque de nuestro episodio. Yo soy Andrea Riosexo San Juan, activista del placer sáfico, directora de vinculación de Ella México, y estoy con mi queridísimo compañero. Hola, yo soy Juan Antonio Rodríguez Higuera, médico y terapeuta sexual, y yo creo que este es un episodio muy importante en donde vamos a aprender mucho, pues porque antes se pensaba que solamente había una asexualidad, pero no, existe también diversidad dentro de este tema y estamos muy contentos porque de nuevo nos viene a visitar Paulina Millán y estamos muy contentos de tenerte, Paulina, aquí. Muchas gracias. Sirvió que les amenazara. Gracias. Sirvió tu amenaza. Sí, Gracias. aquí estoy. Y ahí tenemos a otro invitado. Y también tenemos al Charco, si Al lo alcanzan Charco. a ver, va a estar por aquí porque se enamoró de Pau, entonces está aquí Ah, con nosotros. exactamente. Paulina Millán no solamente es una de las investigadoras que ha visibilizado datos y otras investigaciones del mundo alrededor de las asexualidades, o sea, también vamos a abordar la demisexualidad y la grisexualidad, y Paulina Millán es de las investigadoras en Latinoamérica que se ha encargado de mostrarlo esto al mundo. Ella es sexóloga y comunicóloga, es por supuesto investigadora, yo le digo profesional del chisme, porque si algo le gusta a Paulina Millán es el chisme fundamentado y profesional. Es host y fundadora de Sexópolis, este podcast que todavía pueden encontrar y que ayudó y sigue ayudando a educar a comunidades enteras, no solamente sexólogas y sexólogues, sino de personas de la sociedad. Entonces, Pau, muchas gracias por amenazarnos y por estar Ay, qué felicidad. Sobre todo porque creo que es un tema que no se habla mucho, las asexualidades. Yo, la verdad es que tiene relativamente poco que me ha tocado escuchar gente que dice, bueno, pero hay algo mal con esas personas y algunas personas que no son muy profesionales que podrían dar terapia. Hay de todo, hay de todo. Podrían, o sea, he escuchado de repente como hay algo mal con estas personas y hay que hacer algo al respecto. Y la verdad es que ya es hora de que, ya tiene mucho tiempo que se habla de esto y ya es hora de que entendamos pues que es parte de la diversidad, ¿no? Exacto. Y empecemos por el principio, Paulina. ¿Qué es la asexualidad? Y ya luego hablamos de las diferentes asexualidades. Sí. Justo, bueno, voy a dar la definición y les platico por qué no es algo que también quiero como subrayar. Ahorita me surgió esta como inquietud, que no es algo nuevo que se inventó, porque la gente está todo el tiempo de ¿y ahora qué inventar? ¿Y ahora qué? ¿No? O sea, esto es algo que, o sea, que él estudió desde Kinsey. ¿Se acuerdan de Kinsey y todos estos estudios que hacía? Sí. Y desde ahí él empezó a encontrar que había personas que no se clasificaban en su continuo de la atracción o de las relaciones sexuales o de las prácticas sexuales. Y entonces les denominó como el grupo X. ¿No? Okay. Como decía estas personas, como que no es la mayor parte, pero no. Grupo ¿no? X. Y desde o sea, desde eso fue en los 40, los 50, pero también en los 70, en los 80, alguien escribió, un autor que se llama Michael Storms, La teoría de la orientación sexual, le puso así en inglés. Ya todo el mundo hablaba de eso, o sea, no era algo que se enfocaran, pero ya está, Los ya mencionaban. estaba ahí, ¿no? Okay. Y en 2001, ahorita ya hablaremos más profundamente de eso, el surgimiento de AVEN, que es una red de visibilidad y educación asexual, hizo que, pero eso fue 2001, o sea, ya AVEN, A con V, ¿no? A-V-E-N, y ya, hay en muchos países, tiene muchísimos miembros, personas que están ahí, y desde ya entonces, pues ya pasó muchísimo tiempo. No es nuevo, no nos lo inventamos. Bueno, una persona sexual, por definición, es una persona que no experimenta atracción sexual o deseo sexual, o que lo experimenta en niveles muy bajos, ahorita hablaremos de cuánto es mucho, pero muy bajos, sin que esto le cause un malestar. Ok. Personal, porque esto es importante también. Hay alguien que te puede decir, la verdad es que yo ahorita como que no siento deseo y me gustaría, o no me siento tan bien, o a lo mejor estoy depre. O sea, esto es algo con lo que yo les voy a decir también de lo que he ido encontrando. Estas personas de toda la vida se dan cuenta de que esto existe en su vida. O sea, así como tú empiezas a darte cuenta si te atraen niños, niñas, hambre, o sea, lo que sea, tú empiezas también, mucha gente que relata como su vida, a decirme, me acuerdo que un amigo me decía, no, yo la verdad es que encontraba que mis amigos hablaban
mujeres, ¿no? Y conforme entrábamos a la pubertad, pues era una inquietud de saber y de saber del sexo. Y yo decía, pero ¿por qué estamos hablando de esto cuando está el fútbol, ¿no? Cuando están los videojuegos, cuando está... Sí. O sea, no entendía por qué tenía tanta relevancia. Entonces no tenía un nombre tampoco para decir, pero a él no le parecía como de, sí, ya hablamos de eso, pero hay otras tantas cosas que podemos decir. Claro. Y claro, para muchas personas en esta etapa de la vida, pues es central los afectos, la sexualidad. Y más bien, como muchas otras preferencias sexuales, orientaciones sexuales, es algo que se descubre, ¿no? Entonces, esta gente, lo que pasa es que no vivimos en un mundo muy amigable para la sexualidad. O sea, todo se habla de la sexualidad y el curso de la educación sexual, donde ¿no? Y ya tienes novia, y qué te gusta. Y entonces, cuando alguien se vive desde ahí, yo conozco tantas personas asexuales que les ha tocado salir del closet porque los papás son de, bueno, a lo mejor no has venido con nadie porque piensas que vamos a rechazar si vienes con alguien de tu mismo género, ¿no? Pero te queremos, o sea, y es como, no, o sea, voy a salir del closet como... soy asexual. ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante también, de cómo, o sea, cómo al final las personas ahorita sexuales están en esta sociedad que sí existen, ¿no? Y existen, o sea, en estas redes de AVEN y otras, hay muchas personas platicando esa experiencia, pero quizá no las vemos tanto, ¿no? En esta parte. Pero si pensamos que hay personas alosexuales, que son personas con deseo sexual, excitación sexual y todo esto, en un extremo, por así decirlo, de la balanza, también podemos pensar que hay personas que, ¿no? Hay personas con interés sexual de compartir con otra persona y hay personas que no. Entonces serían como los extremos, sería alosexual y asexual. Exacto. ¿No? Entonces si hay uno, ¿no? O sea, y algo que también es interesante. Pero no me quedó claro el alosexual. Alosexual es alguien que no es asexual. O sea, si tú y yo somos alosexuales. Okay. O sea, que sí sentimos esa atracción sexual y nos interesa y pues hasta somos sexólogos. Sobre todo compartirla con alguien más porque... muchas personas asexuales dicen, bueno, yo sí puedo y soy capaz, ahorita hablaremos de las diferencias de excitarme, de desear, pero no significa que lo quiero compartir con alguien o que quiero hacer algo al respecto. O sea, no hay algo mal en su anatomía, no es que no tengan una erección, no es que no se exciten, no es que no puedan tener un orgasmo, sí, pero no es un interés específico ir a buscar a alguien con quien estar, ¿no? ¿Y esto es muy importante. ¿Cómo entra aquí la demisexualidad? Bueno, o sea, así como la alosexualidad y la asexualidad están como en un continuo, en la mitad hay sobre todo dos preferencias, podemos decirlo, a lo mejor subtipos, pero al final si tú tomas la sexualidad como un paraguas, pues sí podría ser parte de la sexualidad. Están las personas demisexuales y las grisexuales, ¿no? ¿Qué son las personas grisexuales? Pues a ver si lo vamos imaginando así, ¿no? Como no estoy en la alosexualidad por completo, pero tampoco soy asexual, ¿no? Son personas que a lo mejor pueden tener atracción sexual, bajo deseo sexual generalmente toda su vida, o sea, no es el mismo interés. No necesariamente quieren compartirlo con alguien y sí pueden disfrutar de una relación sexual o de una vida más o menos activa sexualmente, pero en circunstancias muy específicas. O sea, es más como alguien... Yo, a ver, de repente voy a lo mejor sobresimplificar, ¿no? Como con alguien, pero, o sea, la comida, los viajes, hay gente que le gusta viajar mucho, hay gente que no, yo, pero también hay gente que es como no lo odia, pero no lo ama. Como, ¿no? Cosas así, los deportes. O sea, yo sé que está sobresimplificado, pero a lo mejor si lo vemos de esa manera podemos entenderlo. No es alguien que se ubica como en este mismo... desde que estudio esto de la sexualidad, también me ha interesado mucho preguntarle a la gente cuál es la importancia del sexo en tu vida, o sea, del sexo y las relaciones sexuales y todo esto, porque la gente alosexual generalmente del 1 al 10 están en un 9 y un 10, o sea, realmente si yo les quitaba las relaciones sexuales, si les quitaba la posibilidad de interactuar, sí sería un tema, exacto. Las personas asexuales podrían sin problema, es como es su vida ideal. Y las personas a lo mejor grisexuales están en un 4, 5, quizás 6. Y las personas demisexuales no son completamente asexuales, pero mantienen relaciones sexuales con otra persona siempre que haya un vínculo muy profundo, afectivo, que puede o no ser romántico, pero hay una conexión importante. Yo sé que mucha gente dice, yo soy así porque yo me necesito enamorar para... No, es que aquí el tema son personas que incluso no responden como fisiológicamente, por así decirlo, a la posibilidad de estar con alguien, con decirles que no es raro que una persona demisexual tenga una pareja toda la vida. O sea, una vez que conecta con alguien ya
Hasta ahí se fue, ahí ya, ¿no? Y yo, hablando con gente demisexuales, decía, a ver si más o menos entiendo, porque lo que escucho es como si de repente, no les ha pasado a mí hace 2 noches, que yo quería dormir, o sea, yo sentía mucho sueño, pero no podía dormir, o sea, mi cuerpo no se iba a dormir. Entonces, cada hora me estaba yo levantando diciendo, ahora sí ya me voy a dormir. Pero es estas ganas de, ¿no? Como de tu cuerpo no responde, o cuando ya comiste muchísimo, pero llegas a tu casa y es como, ay, pedimos comida, o sea, ya no tengo hambre. Entonces, las personas demisexuales es como, si me gustas, a lo mejor a alguien que les interesa. Incluso alguien me dijo, yo sí tengo fantasías sexuales con una persona que me interesa, pero de ahí a que pueda funcionar algo ahorita en mí, o sea, que yo pueda responder con una erección, con una excitación, con ganas, o sea, no hay nada. Entonces, no sé si esa parte como que queda clara, pero Sí, queda clara. Y me gusta pensar en asexualidades por esta diversidad, porque entiendo que entonces si tenemos un extremo, pues hay matices, ¿no? Siento que... Muy importante. Yo he visto... No sé tú, Juan, pero en mis comunidades en donde estoy sí ha habido un crecimiento en nombrarse demisexual. Asexual, siento que al menos en mi experiencia personal no he visto un incremento de que se den cuenta, porque como tú dices, una característica importante es que ya hay sospechas en tu vida. Entonces, de que se encuentren con que eso las identifica, pero demisexuales sí. Demisexuales he notado que ha habido un incremento. Inclusive he notado que hay personas que se definen, soy demisexual, y eso como que abarca también inclusive su orientación sexual y ciertas prácticas. Cuando entiendo que la demisexualidad entra dentro de este paraguas para esta forma de relacionarse, porque puede ser una demisexual heterosexual, demisexual queer, demisexual lesbiana, demisexual. Entonces entiendo que es bueno como separarlos, sí. ¿no? Mira, algo que también me ayuda, a lo mejor para las personas que no saben si son demi o no, que algunas personas demisexuales que me han escuchado dicen eso, ¿no? Una persona demisexual no sabe si alguien la atrae sexualmente cuando conoce a esa persona. ¿Mm? Que puede ser diferente a como tú conoces a alguien y dices, las personas demisexuales no saben si hay una atracción sexual. Esa atracción sexual se puede desarrollar después de mucho tiempo, años, pero de entrada no pueden saber si esa persona les atrae o no, porque va después, mucho después del aspecto afectivo. Ahora hablamos del afecto y sí es importante decir, las personas asexuales a veces son arománticas, es decir, no les interesa compartir el tema sexual, pero tampoco el romántico. Y es una gran proporción de la población asexual que también es aromántica, entonces asexual y aromántica. Pero hay personas asexuales románticas, eso significa que sí les interesa un vínculo afectivo, que puede ser homoromántico, heteroromántico, birromántico, panromántico. Entonces está también eso, como separar esta situación de qué me interesa romántico o a nivel romántico y que me interesa a nivel sexual, que eso es algo que mezclamos mucho. Sí, damos por hecho que va de la mano. Y a muchas personas asexuales les ha servido en la vida darse cuenta que no tiene que ver una cosa con la otra. A ver, o sea, una cosa es que alguien me atraiga, otra cosa es que yo me puedo excitar fisiológicamente, que yo me puedo excitar viendo una serie y no significa que yo quiero tener una relación con, que me guste a alguien como para poder tener una pareja, o que me guste a alguien para enamorarme, o que a mí me parezca alguien como muy estéticamente placentera esa persona, pero no significa que quiera tocar a esa persona. O sea, sí son cosas muy diferentes. Entonces, eso ayuda a entender que mi cuerpo sí puede responder a ciertos estímulos, porque muchas personas asexuales también se masturban. O sea, es casi una proporción igual a las personas sexuales o a los sexuales. Entonces, sí, sí, o sea, entonces yo puedo sentir esta necesidad, pero de nuevo, el tener que interactuar con otra persona, como el deseo sexual en específico por alguien, no se da. Puede haber excitación, puede haber respuesta sexual. Entonces sí es como pensar, no hay que pensarlas como alguien, como que son amibas, o aunque bueno, de repente de manera cariñosa hay gente que se dice, tengo el estilo de vida amiba. ¿Sí? Bueno, eso y el pastel, ¿no? Porque hay este tema sobre por qué, siempre dicen, pero ¿por qué tener sexo si se puede tener pastel? Que en inglés tiene mejor juego de palabras, pero es como de, o sea, ¿sí conocen los pasteles? O sea, ¿sí han visto un pastel? O sea, como ¿por qué piensan en el sexo si hay pasteles en este mundo? Si hay pasteles. Y están deliciosos. Y están, o sea, no hay nada mejor en la vida. Es mejor siempre el pastel. O sea, siempre que van a poder escoger entre dos cosas, van a escoger lo otro, no el sexo. Esa parte es muy interesante. Sí, es bien interesante que esta sociedad hipersexualizada
y todo lo que volteamos a ver, sexo, 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 sexo. Y entonces estas comunidades que dicen, pues hay pasteles, ¿por qué tanto, no? Perdón, es que lo dijiste la vez pasada, yo dije, es tan importante decir esto, que decías, todos vivimos y todas vivimos una manera distinta la sexualidad. O sea, esto es tan importante, más allá de las asexualidades y las alosexualidades, entender que no todo el mundo tiene el mismo nivel de nada, es muy importante. Sí. De nada. De nada. Eso es súper importante. No, o sea, ¿Y cómo funcionan en las relaciones, separando la parte romántica y la parte sexual? Asexualidad. ¿Cómo has visto tú qué son esas dinámicas cuando una persona es alosexual y otra es asexual? Sí. Que pueden construir o disfrutarse. Mira, sí, lo primero quiero como retomar esta parte que decías de hay personas que se viven como demisexuales, quién sabe si lo sean, pero creo que también hay una parte en la que muchas personas, justo en este mundo sexualizado, quieren hacer como una pausa, porque se habla mucho de que las nuevas generaciones, como que el sexo, y es un poco cierto que me tocaba en las investigaciones, a lo mejor esperan más para tener relaciones sexuales y hay algunos por ahí que seguramente han visto de noticias de tienen menos sexo, la generación no sé Z qué, ¿no? tiene menos sexo que Creo otras. que también hay este genuino, esta conciencia nueva de decir, a ver, okay, si ahí está el sexo, ya, no es un tabú tanto como antes, pero ¿cuándo quiero tenerlo? ¿Cómo quiero tenerlo? ¿Bajo qué circunstancias y con quién? Y eso no es necesariamente malo. Y entonces creo que algunas personas que hablan de demisexualidad está bien, porque lo que dicen es, a ver, no voy a solamente tener sexo por curiosidad y porque, digo, sí hay gente que lo tiene, es respetable, pero también hay gente que quiere como darle un significado y eso está bien. Y también hay gente que del otro lado toda la vida realmente solo ha mentido por convivir y nunca se ha preguntado si realmente es alosexual o a lo mejor es grisexual, pero como ha accedido a esta serie de encuentros toda su vida, pues porque es lo que toca. Es lo que hay que hacer. Entonces está difícil. Pero bueno, ya pensando en alguien que se define como tal, la verdad es que la mayor parte de las personas que son las asexuales, encontrar una pareja podría ser, pero más como las demi y las gris. Pero idealmente para estas personas el nivel de relaciones sexuales o la frecuencia sería de 0. Pero la otra persona probablemente quiere, o sea, si es alguien que pone el sexo como en 10 y alguien que pone el sexo en 0, va a estar complicado, matemáticamente hablando incluso, porque hay una fórmula, algún día hablaremos de la fórmula del sexo, pero para poder compaginar a menos que tengan una relación abierta en ese aspecto. Pero si no, si están en un nivel en donde se pueden encontrar, es bueno, pues vamos a tener relaciones sexuales. Si por mí fuera, no, pero no hay una aversión al sexo y eso es importante. Entonces es no hay como un asco, rechazo tampoco. Alguien me decía, una mujer asexual me decía, pues mira, la verdad es que a mí soy mucho de ir al fútbol y como que mi novio no es tanto de eso y me acompaña y como que lo disfruta, pero pues porque es mío más bien, ¿no? O sea, si yo no estuviera no iría, no me engaño. Y con el sexo es un poco igual. O sea, ya que estoy ahí con él, pues está bien, o sea, si yo estuviera sola o con otra persona, probablemente no, si se pudiera. Pero entonces es esto como de no hay un... Y tampoco tiene que ver con dos cosas importantes. Esto, como la aversión al sexo, que mucha gente con aversión al sexo busca ayuda porque hay algo atrás que a lo mejor quiere resolver. Sí. Entonces, más allá de querer como otras cosas que puede ser, es como resolver ciertos aspectos que le incomodan. Pero también hay gente que es célibe por decisión. Eso no hace una persona sexual. Hay muchas personas célibes solo por proporción y estadística y distribución. Muchas personas que son célibes son sexuales o alosexuales, pero han decidido que su conducta no va a incluir las prácticas sexuales. Y muchos sí la cumplen. Es una decisión. Muchos sí la cumplen. Y hay gente que también por un tiempo dice, ay, no, yo ahorita la verdad no quiero. Sí. No, o sea, ahorita como en este momento de mi vida no. Pero las personas, o sea, no, el problema con el tema de la sexualidad para algunas personas es, de nuevo, yo no tengo el problema, pero afuera sí, y entonces es muy... O sea, un amigo me decía, yo la verdad tengo tantos problemas porque cuando salgo con una mujer, o sea, vamos a la primera cita, a la segunda, y ya a la tercera, si yo no le agarro una chichi, ya hay un problema, ¿no? Porque ¿No piensa, te gusto o qué? No te gusto. Y entonces tengo que explicar de una manera como tanto cuanto incómoda, pero ahora que tengo más información ya le puedo decir. Y una amiga me decía, ya, o sea, ella es asexual y aromántica, entonces como que está en búsqueda de amistades.
Y entonces al principio dice, todo el mundo me dice, sí, claro, pero ya cuando va pasando como el número de citas y hacemos muchas cosas divertidas, pero no va para donde está. Y ya empiezan a decir, híjole, no, pero si eres serio. Entonces, bueno, ya pierdo amigos, ¿no? Es un duelo ahí. Qué interesante, porque siento que en mi vida he escuchado mucho, la única diferencia entre mejores amigos y una pareja es el sexo. Oye, esto es muy importante y es una cosa que Aven ha hecho muy... Bueno, el fundador de Aven, que es David J., en 2001, es muy guapo. Donde quiera que estés, David, yo disponible. ¿Tienes una fan? Dispone para lo que sea. Bueno, no, David es asexual y aromántico. Bueno, birromántico o panromántico. Y es poliamoroso. Pero algo que él decía. ¿Y es poliamoroso? En un TED, muchos son poliamorosos, claro. Porque el tema, cuando quitas el sexo de la ecuación, ya no es tanto el tema de, ¿no? Como posesividad que mucha gente tiene, de me está rayando mis cuadernos. No, por ahí va otra cosa. Pero él decía, ¿por qué no? Y hay una TED Talk de él que decía, ¿por qué no hablamos y estudiamos más el tema de los vínculos de amistad? O sea, a ver, tú en tu celular hay evidentemente gente a la que le mandas mensajes todos los días o varias veces al día. Hay gente que una vez porque tienen diferentes, pues no sé, afinidades, cercanías, ¿no? Vínculos. Pero no hay mucha investigación sobre las amistades, no la hay. Y es tan importante ahora que leía esta investigación de una mujer que se ha dedicado toda la vida a estudiar las amistades de hombres a lo largo de su vida. Wow. Y cómo los hombres van perdiendo las amistades. Ella dice, cuando son niños, así de yo doy la vida por mi amigo. Y ya cuando están por salir de la universidad ya no hay esa cercanía. ¿Por qué no estudiamos la amistad entre las personas y por géneros? Porque no hay ese interés. Entonces sí, para las personas asexuales pues hay una diferencia muy importante. La hay, pero como no se ha estudiado y no la entendemos. Es muy nuevo. Y también atraviesa muchas cosas. A ver, la gente asexual también puede ser cisgénero o no, o trans o no binario. O sea, también es eso, porque yo tengo como dos estadísticas. Una es creo que la más cercana es de Asexuales de Chile, que tiene una muy buena biblioteca de información. Y el 64% de las personas en Chile, por ejemplo, se consideran asexuales. 64 igual en el internacional, 71. O sea, si tú dices, de estas asexualidades, ¿cuál es la más común? Sin lugar a dudas, del 100%, la asexualidad es la más alta. En segundo lugar, la grisexualidad, con entre el 15 y 20 y tantos %, dependiendo del lugar. Y el demisexual es más o menos como el 13 al 15%. Órale. Y en cuanto a transgénero, cisgénero, lo más es el 53%, que no es tanto. Son personas cisgénero, personas que se consideran a género, 30%, género fluido, 10%, y trans, 7%. Y románticos son el 69% y arománticos, asexuales arománticos, el 31%. Okay. O sea, también está distribuido ahí. Sí, eso es en Chile, ¿no? Ese es un poco en el mundo. Es que hay algunas, como hay AVEN en muchos países, van haciendo sus encuestas, pero también hay una AVEN internacional. Entonces, en el internacional también se ve como una parte de la población. En Chile, por ejemplo, es donde más hay los románticos, porque hicieron esta encuesta del 69% y el 13% de románticos. Pero lo que quiero decir es como no solo es, o sea, hay una diversidad dentro de la diversidad, como la heterosexualidad, como la homosexualidad. Hay gente que se considera esto, ¿no? Cis, trans, y se identifica como mujer, como hombre, no. O sea, como hay de todo, ¿no? Es como un fetiche. Sí. No, hay de todo. Yo me pongo, las escucho y me vuela la cabeza porque, pues digo, nos dedicamos, ¿no? A la salud sexual y a la sexología, y de repente también en nuestras formaciones, a pesar de que, pues, estamos muy en pro de la diversidad porque vivimos con ella, en ella, a través de ella, trabajamos con ella, pues de repente empiezan estos nuevos, ni tan nuevos, ¿no? Pero son como nuevos grupos que nacen porque quieren hacerse valer y de repente, pues, la gran diferencia que le acabas de decir tú, Paulina, es el tema del no malestar. O sea, realmente yo no lo necesito, ¿no? Y entonces eso es algo que también a los profesionales de la salud sexual, pues, nos pone a trabajar, porque de repente también nosotros estamos entrenados, por lo menos yo que estudié en AMSAC, Paulina es del IMESEX, que son así como, pues, universidades. Las mejores. Las mejores. Sí, pues por lo menos las pioneras, ¿no? Y muy buenas escuelas las dos, en donde sí se te dan unas, pues,
fórmulas, ¿no? Para poder entender a las personas y que tratar ayuda. un poquito No, sí hay, como de o sea, ver, sí. pues, dónde está el problema que te genera, pues, el malestar. Entonces, yo me acuerdo que por ejemplo, antes de Sexópolis, no te estoy hablando de unos 15 años o tal vez más, no hablábamos de esto. No. O sea, como que sí, yo me acuerdo perfecto de haber dicho, es que las personas que no tienen un deseo, pues se les daba un diagnóstico de deseo sexual bajo, deseo sexual hipoactivo, en donde de repente nos ponemos, pues nosotros cuando hacemos el trabajo decimos, bueno, sabemos que la sexualidad es integral, hay varios pilares de la sexualidad, como lo físico, como lo emocional, como lo social, como la fregada, y uno muy importante es el erótico. Y entonces, como bajo esta teoría, ¿no? Desde que tenemos uso de razón, nosotros tenemos la capacidad de sentir placer o displacer, pues por ahí nos vamos como de que a fuerzas tenemos que tener placer. Claro, ¿no? Y sexual, ¿no? Porque placer sexual. Placer. Entonces yo me acuerdo de haber ido a programas a decir, es que desarrollen su potencial erótico porque tienen que, y de repente los mismos pacientes en mi caso o en algunas conferencias de repente decían, pero es que no es así. O sea, la misma gente te va enseñando. Hay pasteles, decían. Exacto, hay gente pasteles. Que decía, no, yo les y pongo, todo lo les que doy hormonas. Tú diciendo, no sé qué, así me vienen cañón. Unas remembranzas de pacientes en donde lo que quiero resaltar es eso mismo que nosotros trabajamos, también las personas nos enseñan que no necesariamente es patológico. O sea, aquí en ningún momento estás diciendo que sea una ausencia de placer. No. Son otras formas de generar esta parte erótica de tu vida en donde no necesitas un pito, una vulva aquí bañándote la cara, ¿sabes? Para poder vivir una vida sexual sana. Y no son feos, ¿eh? Porque luego la gente es como de seguro no encuentra a nadie. No. Es súper guapo. Pero entonces, esto que dices que importante es porque, mira, de repente la gente es algo que yo les dije ahorita, se estudió desde cuando empezaron a estudiar todo lo de 15 y antes, pero sí creo que el activismo de Aben fue el que cambió todo, ¿cierto? Claro. Pero al final mucha gente dice, ¿pero en qué libro está escrito esto? Entonces, como es enseñarles ahora a la gente de, no tiene que estar en un libro, porque los libros se hacen de la experiencia de la gente. Al final 15 y lo que hizo fue, de su experiencia, escribió mucho al respecto. Sí. De lo que veía, escribió sobre la respuesta sexual, Masters y Jones. O sea, no es algo que tenga que estar en una tabla, ¿no? En Egipto, pero seguro había también personas asexuales. Y fíjate, está muy importante sexóloga, una de las tantas, Anthony Bogaert, no sé si es, pero ese es uno de mis hits, porque es un tipo que ha estudiado mucho el tema de ser gay y de la adolescencia. Yo lo amo, porque habla mucho de estos problemas que hay. Pero también Lori Broto, que alguna vez platiqué con ustedes, son muy importantes, y ella hizo una investigación súper buena con la sexualidad. Y ella decía, la verdad es que yo cuando entré, o sea, en esta investigación masiva, dije, voy a encontrar sus traumas. Seguro. O sea, seguro sus traumas. Y voy a encontrar como algo psiquiátrico, y les hizo como una serie de investigaciones cuantitativas, cualitativas, instrumentos, test, lo que sea. Y encontró que no había nada. O sea, no es como que le diera, al contrario, le dio mucho gusto, pero le ayudó a entender más esto de que se masturban, de que tienen fantasías sexuales, de que sus fantasías sexuales, por ejemplo, la diferencia es que no involucran a otra persona. Generalmente sí pueden involucrar, pero generalmente no. O sea, comparados con los alosexuales, busquen la investigación porque está por ahí. Fantasean menos sobre temas como los tríos, ¿no? Como una persona con un desconocido. Pero sí sigue siendo algo que está presente en su vida. O sea, la sexualidad existe. Claro. Y muy diferente, esto que decías, como separarlo de lo que es el desorden, se llama ahora desorden del deseo sexual hipoactivo, en el caso de los hombres, en el DSM-5, y el desorden del interés sexual o excitación, que también está en el DSM-5 para las mujeres, así está separado. Claro. Y que en todos estos sí hablan como de la causa de malestar. Hay un porcentaje de personas, y esto lo encontró Aben, que sí sienten malestar por esta situación de ¿qué está pasando conmigo? Que también lo vemos o sea, y sobre todo antes mucha gente era, voy al doctor para ver qué me dice qué hago, porque yo no puedo vivir, ¿no? En esto. Es más una disonancia social a veces, pero también hay que decirlo, existe gente pues que no se siente como tan a gusto en esto. Y de las cosas que no les gusta mucho es
que asuman esto, que hay algún problema, que asuman que tienen que probar. O sea, David J., parte de lo que pasa es que algún día lo van a canonizar, porque de verdad es como se la pasa yendo a contestar preguntas muy raras. Y me acuerdo de un noticiero, y creo que fue CNN, donde le preguntaba el conductor, ¿no? Pero ¿cómo sabes que no te gusta el sexo si tú no lo has probado? Entonces, ¿cómo sabes? Típica pregunta que le hacen a lesbianas y gays. Y él le dice, bueno, pero a ver, tú eres salosexual. ¿Tú tuviste que tener relaciones sexuales para saber que eso querías hacer, que te gustaba? No, yo desde siempre supe que, bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, esa idea de que tenemos que probar todo para saber, pues, no, sí. O sea, si la gente quiere probar está bien, sí. Pero sí. Creo que te escucho y no puedo pensar, o sea, en mi experiencia y en mis comunidades, el nombrarse como demisexual, particularmente en las mujeres, sabes que yo estoy en comunidades sáficas, yo creo que ha hecho dos cosas. Yo empecé, ahora que llevo casi un año soltera, a salir y me topé con dos mujeres que me gustaron mucho, que se definieron demisexuales desde el primer momento. Entonces, ahí es cuando yo empecé a profundizar mucho más, porque me interesaban. Entonces, hablando con ellas, una de las partes que yo noté es que les daba como que hay un tema de derecho, como te pongo esta etiqueta de encima, ya sabes que esto no va a pasar ahorita, ¿no? Entonces, como que notaba que también era una forma de poderse presentar, porque eso a mí ya empecé a conocerla desde otro lado. Y dije, qué respetuoso y qué bueno puede ser para alguien no sentirse presionada, como esta persona que decía, si no les pongo las manos en la nalga, sí, ya creen que no les gusto. Entonces, creo que desde un lado sí ha ayudado a las personas a establecer un ritmo que necesitan para relacionarse. Y una muy buena amiga me cuestionó, Andrea, ¿pero no crees que sea un tema de toda la moralidad y la culpa que existe para las mujeres de ser catalogadas como muy zorras o coger muy rápido? Y se nombran demisexuales con esta, o sea, se ponen esta etiqueta para no sentirse, o sea, como para esa, por culpa, ¿no? O sea, no es que yo sea demisexual, más bien no quiero coger luego porque hay algo malo en coger luego, pero sí siento deseo sexual. Entonces como que me pareció muy interesante, mi amiga y yo empezamos a discutir y creo que me faltó poner sobre la mesa el tema de no va a haber una respuesta sexual. O sea, no es que yo quiera coger contigo como demisexual en cuanto te conozco y me aguanto las ganas hasta que confío en ti. Es que mi deseo sexual va a nacer a raíz de conocerte. Puede que haya y puede que no haya. Y eso lo noté con la segunda chica con la que yo empecé a salir. Después de que para mí el sexo podía ocurrir en esa tercera vez que nos vimos, pero cuando Andrea se puso en la postura de Andrea, no va a haber sexo, me di la oportunidad de conocerla desde un aspecto tan lindo, tan bonito y enfocarme en la conexión. Y creo que a raíz de ahí realmente el hecho de desjerarquizar el sexo cuando conoces a alguien a mí me pareció algo hermoso. O sea, si el sexo no es el objetivo, si el sexo no es el para qué, entonces ¿qué sí es? ¿Qué sí priorizas? Y creo que es algo de la demisexualidad que las personas que somos alosexuales sí podemos aprender, porque si tú quitas el sexo del top one interés para conocer a una persona, ¿qué otras cosas florecen ahí? Que así se maneja el mundo, ¿eh? Pues, o sea, de que tenemos que coger primero y luego lo demás. Sí. Por eso creo que esta hipótesis de que también hay personas, no dudo que hay personas demisexuales, pero también hay personas que dicen, bueno, ¿de qué otra manera puedo decir no quiero sexo tan rápido, ¿no? Como quiero empezar a conocer a alguien, que también se vale, pues, ¿no? Sí, pero qué complicado es poner sobre la mesa el decir, bueno, mira, yo estoy notando que ya quieres coger conmigo desde que llevamos 3 citas, pero quisiera tener más conexión, quisiera conocerte más, quisiera sentirme más en confianza, a decir, soy demisexual. Y a lo mejor se está comunicando de una forma mucho más directa el ritmo que necesita la persona. Sí. Y mira, independientemente si esta primera persona que yo conocí era demisexual o era la culpa o era una represión sexual que ella tenía, para mí dije, bueno, no importa. Lo que importa es el ritmo que ella necesita para conocernos y que me parece perfecto y yo quiero explorarlo con ella. Entonces creo que volvemos a esta discusión que hemos tenido en algunos episodios de las etiquetas, ¿no? De las etiquetas como pueden ser algo limitante, que los juzgas, que nos segregan, pero en este caso creo que la demisexualidad ha venido a decir, oye, el sexo no es lo primordial que yo necesito, quiero conocerte más. Y siento que eso para mí es hermoso. Inclusive, siento que yo, que soy alosexual, o sea, hablando blanco y negro, sería alosexual, pero después de que tuve la clase sobre demisexualidad con Paulina Millán, me di cuenta que me estaba clasificando como una demisexualidad preferente,
que es lo que hablamos de matices. Entonces, si bien yo puedo tener sexo casual, y lo he tenido, hoy, a mis 34 años, priorizo no tenerlo de forma casual. Priorizo una conexión, priorizo conocer a la persona, que puede atraerme sexualmente desde que la veo, sí, pero lo priorizo. Entonces volvemos a hablar de estos matices alrededor de las asexualidades, que es súper valioso. Y que también le toque a alguien demisexual, alguien como tú, porque también una queja como frecuente es de yo les digo y me toca educarles o me toca explicarles, claro, y después me dicen, sí, sin problema. Y luego hay esta presión como de, ¿no? Verbalmente. O sea, sí, como que ya cuando llegan a la mera hora es, pero, o sea, ¿cuándo, no? Pero pues es que yo te dije que soy tuvimos asexual, 4 citas. ¿Cuándo? O grisexual y no es algo que, pero, o sea, es como todavía se ve como esta parte de, o sea, es horrible, pero como de voy a cambiar a la otra persona, ¿no? O solo me lo está diciendo como para hacerse la difícil o el difícil, que también es como los juegos raros que jugamos a la gente, pero... Claro, esa presión. Yo me pongo a pensar un poco en mi comunidad, en la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, que es mucho más difícil entender este tema, creo yo. Porque pues el sexo entre hombres es algo muy importante, o sea, casi lo más, ¿no? Y creo que ya en los últimos años he escuchado un par de amigos así de que, oye, yo creo que sí soy medio demisexual, lo vas oyendo. Porque pues no, o sea, como que uno coge tanto, ¿no? Que de repente dices, pues ya estoy aquí, ¿no? Chingue su madre, ¿no? Y la cogida estuvo inmunda, ¿no? Pero, y en lugar de decir, ¿para qué lo sigo haciendo? Te metes al grande y te traes a otro y a otro, y a veces uno termina cogiéndose 3, 4 cabrones que dices, güey, nomás quedé todo apestoso a sexo, a meco, con, ya sabes, así, y no hice ninguna conexión, ¿no? Entonces siento que en el mundo de los gays pasa mucho este tema de que la demisexualidad o el tema de explorar, como lo dijeron bien padre, de explorar la sexualidad desde otro ángulo. Siento que por la misma educación que tenemos los gays es algo que hasta tiende a desesperar, pues. O sea, de que de repente es de que no mames, llevamos 2 salidas y el güey, o sea, no tiene interés en mí. No le gusto. No le gusto. Que yo digo, güey, pero ¿por qué? O sea, ay, sí, si sigue saliendo contigo, pues a lo mejor, no, pero pues el chiste es así somos luego los hombres. Y yo he escuchado hombres gay también diciendo como de, bueno, sí, o sea, yo sé que para poder conocer a alguien, primero tengo que pasar por eso, ¿no? Como para dejarlo ya sacado de que sí me interesa y luego conocer. Y luego primero sexo y luego ya conocemos. Aunque realmente me gustaría, pues, como esperarme para el sexo, pero sé que esto es lo que va a ayudar, porque explicar lo otro va a estar muy complicado, muy complejo. Y también hablaba con un amigo hace poco sobre esto, como de mi pareja se siente validado a partir del sexo. Entonces, cuando yo que no soy tan sexual, pues de repente me toca decir que sí y me pregunto cuántas veces ahí entré algo que no... Mucha gente dice eso, es que si se acaba el sexo, se acaba todo. O sea, ya somos roomies. No, pero no fueron lesbianas las que No, pero... No, también sucede de este lado. No, hombre, este tema está más importante de lo que yo pensaba, porque sí, la verdad es que es como una puerta a entender de otra manera las relaciones. Sí. O sea, claro que ya había escuchado de todo este tema, pero estas estadísticas que traes, ¿no, Paulina? De que, pues, cómo puede afectar este tipo de cosas a las relaciones. O sea, porque imagínate una sexual o un grisexual o un demisexual que genuinamente ama, ¿sabes? De una manera sana, ¿no? Y que es muy vulnerable a que lo manden a la chingada por ser rechazo. Como es. Sí, y eso nunca lo había... Esto que dices es súper importante también, o sea, además, y tú también decías, además de la sexualidad que hay, porque a lo mejor ahorita somos 2 personas asexuales y alosexuales y estamos bien y lo pasamos bien, pero a lo mejor en algún momento de la vida hay una enfermedad que impide un poco como este contacto o lo interrumpe un poco, o sea, ¿qué otras cosas hay también que nos alimentan en esto? El sexo es muy bueno y se puede tener toda la vida, no caduca, pero también que hay otras cosas, ¿no? Me parece una gran invitación a las personas alosexuales a que exploremos y quitamos el sexo que hay más allá en nuestros vínculos. Para mí ha sido una lección muy, muy, muy bella desjerarquizarlo. Y mira que me costó, pero después de esa primera vez que dice, a ver, ¿qué más? ¿Qué más hay? Todo lo que me estaba perdiendo por este impulso, por este deber ser, por es lo que se hace. Hay cosas tan bellas en esas conexiones humanas y honestamente para mí en esta etapa de mi vida,
que sigo siendo muy cogelona, no se compara la calidad de relación sexual que tengo con una persona con la que ya hay conexión. Entonces, siento que tenemos mucho que aprender, todas las comunidades. ¿Qué pasa cuando el sexo no es la prioridad number one y lo que guía el barco, ¿no? Para nosotros. Sí, yo también es un aprendizaje personal relativamente nuevo, porque yo antes me manejaba mucho con la bandera de yo amo el sexo anónimo. Y sí me gusta, pero ya no, ya estoy más grande. Pero como es diferente, hay como diferentes como que cosas, van cambiando las etapas y yo creo que en algún momento la fantasía aparecerá, ¿no? Pero ahorita que ya estoy más grande, como que de repente, chingas, voy a chuparle la cola es como a un pendejo que ni conozco. El sexo anónimo. O sea, mejor me pongo a comer pastel de chocolate. O sea, el sexo anónimo puede ser un pastel de un sabor, ¿no? Pero hay otros sabores, ¿no? También. Exacto, entonces ahorita no sé si yo catalogarme como un demisexual, ¿no? Pero pues yo que he sido persona de parejas de mucho tiempo y ahorita estoy feliz con mi pareja, o sea, como que pues sí, intercambio erótico, ¿no? Vinculado con la emoción y pues es hermoso, ¿no? Pero yo sí fui de esos, o sea, yo así. Y que tampoco está mal. Que tampoco está mal y tampoco vamos a. Tampoco está mal, pues, pero. El sexo casual, no sé, el sexo anónimo. Me pongo mucho a pensar en cómo en este sistema en donde a veces de repente pues añoramos vivir en pareja o ahora en triadas o como sea, cómo el sexo sí ha sido el de las variables principales de que terminen relaciones hermosas con proyectos hermosos, ¿sabes? Por sentirte insegura o inseguro de que la otra persona pues en realidad no le toma ese papel principal en alguna temporada de su vida. Qué importante, así, ¿no? Qué importante, porque aparte lo hemos visto desde toda la pinche vida, ¿sabes? Sí. Y siempre estamos diciendo, es que si ya no hay sexo, entonces ya se acabó todo. Y eso es lo que esa es una gran enseñanza. Sí, hay muchas cosas. Y esto que decías, pues hay muchas maneras hay etapas de la vida y tipos de sexo que pueden aportar diferentes cosas, pero también es entender cuál es el lugar del sexo que para cada quien, porque cuando venga a hablar de la fórmula les voy a contar, porque lo primero es preguntarle a la gente qué tan importante es para ti el sexo y no saben cómo. No saben responder. O sea, no tienen mucha idea de, pues como todo mundo, ¿no? Importante. Y les como, no, pues no. Ay, Paulina, muchas gracias. Estamos ya cerrando este episodio. Creo que has venido a poner conceptos y visibilizar realidades muy buenas que nos van a servir mucho. No solamente el 6 de abril, que es el día para discutir, para hablar, para visibilizar, sino las otras comunidades que podemos aprender de estas personas que desde su amor propio están también siendo valientes en decir: yo necesito esto y esto es lo que priorizo y esto para mí no es tan importante, y que es totalmente válido, merecedores de amor, de comunidad, de todos los tipos de placer, no solo hablarlo el 6 de abril, sino llevárnoslos a nuestras camas. Así es. Porque sí, muchísimas gracias, Paulina. Un mensaje final que quieras darnos y mira, ¿en dónde te encontramos? Yo les quiero dar el mensaje final de una persona que me dijo, lo que yo quiero que la gente sepa es que no se puede ir por la vida suponiendo que todo el mundo le da al sexo el mismo valor. El hecho de que alguien no desee contactar a nivel sexual con otras personas no significa que no puede establecer otro tipo de conexiones a muchos otros niveles igualmente importantes. No estamos rotos ni necesitamos que alguien nos cure. Entonces ese es el mensaje que yo prefiero que alguien... Una vivencia no de una persona estamos real. rotos. Y no necesitamos que nadie nos cure. Bueno, a las personas asexuales que tienen asexualidades. Sí. Pues muchas gracias de nuevo por estar aquí, ahí Paulina. Les espero en el Instituto Mexicano de Sexología. Ahí visitan la página. ¿Quieres dar tu correo o punto de contacto? Pues para que están todo en el www.imesex.net. La directora de investigación, Paulina Millán. Gracias, Pau. Esperamos que hayan disfrutado y hayan aprendido mucho con nosotros. Igual que nosotros. Igual que nosotros, nos llevamos muchas cosas. Hasta Charco ya se quedó dormido, pero es porque está muy... Este es un podcast de Pride MX. Este fue un episodio de Cojámonos Cariño.